Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Reto: elaborar un video. Asignatura: dictamen a los estados financieros. Impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Alumno: Hernández Gallardo Carlos Manuel, licenciatura en Contaduría. Objetivos específicos: conocer conceptos básicos y tipos de auditoría, entender riesgos, técnicas y procedimientos de auditoría, conocer y comprender las pruebas de auditoría, métodos de estudio y evaluación del control interno. Introducción a la auditoría. La auditoría es un proceso de revisión y evaluación de los estados financieros e información contable de una empresa. Se enfoca en garantizar la integridad y confiabilidad de la información financiera. Importancia de la auditoría. La auditoría es crucial para detectar y prevenir fraudes, errores y riesgos en las organizaciones. Además, proporciona recomendaciones para mejorar los procesos y controles internos. La auditoría también ayuda a cumplir con las normativas y regulaciones vigentes. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es el proceso sistemático y objetivo de obtener y evaluar evidencia respecto a afirmaciones sobre eventos económicos para determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios establecidos, comunicar los resultados a las partes interesadas y formular conclusiones sobre la entidad bajo examen, de manera que aumenten la probabilidad de que éstas sean tomadas en cuenta por las partes interesadas. Normativa de auditoría. Normas internacionales de auditoría NIA establecen los lineamientos para realizar una auditoría efectiva. Esta normativa define los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia profesional. Definiciones que debes conocer. Auditor: persona encargada de llevar a cabo la auditoría, que puede ser interna o externa a la organización, y que posee la capacitación y experiencia necesaria para realizar el trabajo de manera imparcial y objetiva. Evidencia de auditoría: documentación, registros y pruebas recopiladas durante el proceso de auditoría, que respaldan las conclusiones y hallazgos del auditor. Hallazgos de auditoría: resultados identificados durante la auditoría que pueden ser tanto áreas de cumplimiento como áreas de mejora o incumplimientos. Informe de auditoría: documentación final que presentan los hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas del proceso de auditoría, dirigido a la alta dirección o a las partes interesadas pertinentes. Control interno: procedimientos y políticas establecidas por la dirección de una organización para garantizar la eficiencia, eficacia, confiabilidad y conformidad con las leyes y regulaciones aplicables. Materialidad: concepto que determina la importancia relativa de un error o una omisión en la información financiera, considerando su impacto en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Independencia del auditor: principio fundamental que garantiza que el auditor actúa de manera imparcial y objetiva, sin influencias externas que puedan comprometer su juicio profesional. Cumplimiento normativo: aseguramiento de que las organizaciones operen dentro de los límites legales y reglamentarios aplicables a sus operaciones, incluyendo leyes, regulaciones sectoriales y normas internas de la empresa. Tipos de auditoría. Auditoría interna: realizada por un departamento interno de la organización, tiene como objetivo evaluar y mejorar la efectividad de los controles internos, la gestión de riesgos y los procesos operativos. Auditoría externa: llevada a cabo por auditores independientes contratados externamente a la organización, con el fin de proporcionar una opinión imparcial sobre los estados financieros y otros aspectos relevantes de la empresa. Auditoría financiera: se enfoca en la revisión de los estados financieros de una empresa para garantizar su exactitud y cumplimiento con las normativas contables.
Este tipo de auditoría es crucial para la transparencia y confiabilidad de la información financiera. Auditoría operativa. Se centra en la evaluación de los procesos y procedimientos internos de una organización, buscando identificar ineficiencias y oportunidades de mejora en la gestión de recursos y operaciones diarias. Auditoría de cumplimiento. Su enfoque radica en la verificación de cumplimiento de las leyes, regulaciones y políticas establecidas. Su propósito es garantizar que la entidad funcione dentro de los parámetros legales y éticos establecidos. Auditoría ambiental. Su propósito es evaluar el efecto ambiental de las actividades de una entidad, identificando oportunidades de mejora en este aspecto y garantizando el apego a las normativas ambientales vigentes. Auditoría de calidad. Evaluación de los sistemas de gestión de calidad de una organización para garantizar el cumplimiento de estándares y normativas establecidas. Auditoría de recursos humanos. Se centra en la revisión de las políticas y prácticas relacionadas con el personal de una organización. Busca garantizar la equidad y cumplimiento de las normativas laborales. Riesgos de auditoría. 1. Riesgo de control interno. Este tipo de riesgo se refiere a la posibilidad de que los controles internos implementados por la entidad no sean efectivos para prevenir y detectar los errores o fraudes en los estados financieros. Un control interno débil aumenta el riesgo de que el auditor no identifique de manera adecuada los problemas significativos en los procesos financieros. 2. Riesgos de detección. Se refiere al riesgo de que el auditor no detecte errores significativos en los estados financieros a pesar de que estos existan. Pueden surgir debido a las limitaciones en los procedimientos de auditoría, muestreo inadecuado o interpretación errónea de la evidencia obtenida. 3. Riesgo inherente. Este riesgo está asociado con la naturaleza de las transacciones y saldos de una entidad. Algunas operaciones pueden ser más riesgosas que otras debido a su complejidad, susceptibilidad al fraude o cambios en el entorno económico y regulatorio. 4. Riesgo de fraude. Se refiere al riesgo de que la entidad haya cometido fraudes que afecten significativamente los estados financieros. Esto incluye actividades fraudulentas como malversación de fondos, manipulación de estados financieros o falsificación de documentos. Los auditores deben evaluar y abordar este riesgo durante la auditoría. 5. Riesgo de independencia. Este riesgo se relaciona con la posibilidad de que el auditor no sea percibido como independiente y objetivo en su trabajo. Pueden surgir debido a relaciones personales o financieras con la entidad auditada, conflictos de interés o presiones externas para influir en los resultados de la auditoría. Mantener la independencia es fundamental para la integridad y credibilidad de los procesos de auditoría. Técnicas de auditoría. Inspección. Revisión física de activos, documentos o instalaciones para verificar su existencia, estado y cumplimiento de normas. Indagación. Obtención de información a través de entrevistas, cuestionarios u otros medios de comunicación directa con el personal relevante de la organización. Observación. Observar directamente procesos y actividades en curso para evaluar su eficiencia y conformidad con los procedimientos establecidos. Revisión analítica. Análisis de datos financieros y operativos para identificar tendencias, relaciones inusuales o áreas de posible riesgo. Confirmaciones. Obtención de evidencias externas directa como confirmaciones de terceros para corroborar la exactitud y veracidad de la información proporcionada por la entidad auditada. Muestreo. Selección y examen de una muestra representativa de elementos o transacciones para obtener conclusiones sobre la totalidad de la población. Planificación. Definición de los objetivos, alcance y estrategias de la auditoría, incluyendo la identificación de riesgos y recursos necesarios. Evaluación del control interno. Revisión y evaluación de los sistemas de control interno de las organizaciones para determinar su efectividad y fiabilidad. Obtención de evidencia. Recopilación de información y pruebas suficientes y competentes para respaldar las conclusiones de la auditoría. Análisis y evaluación.
Revisión crítica de la evidencia recopilada para formar conclusiones sobre la adecuación y conformidad de las operaciones auditadas. Comunicación de hallazgos. Representación de los resultados de la auditoría, incluyendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en un informe dirigido a la dirección u otras partes interesadas. Seguimiento. Verificación de la implementación de las recomendaciones de auditoría y el seguimiento de cualquier problema pendiente identificado durante la auditoría. Pruebas de auditoría. Las pruebas de auditoría son los métodos y técnicas utilizados por los auditores para obtener evidencia suficiente y competente que respalde sus conclusiones sobre las operaciones y estados financieros de una organización. Estas pruebas pueden variar dependiendo del tipo de auditoría y los objetivos específicos. Pruebas de auditoría. Pruebas de detalle. Examinan transacciones individuales y elementos de cuentas para verificar su exactitud, integridad y validez. Esto puede implicar revisar facturas, contratos, recibos u otros documentos de respaldo. Pruebas de sustantibilidad. Se centran en la evaluación de las partidas significativas en los estados financieros para detectar posibles errores, fraudes o irregularidades. Esto puede incluir análisis de tendencias, relaciones financieras y comparaciones con periodos anteriores. Pruebas de cumplimiento. Verifican si las políticas, procedimientos y controles internos de la organización se están aplicando adecuadamente y cumplen con las leyes, regulaciones y normativas aplicables. Esto puede incluir revisión de políticas, manuales de procedimientos y registros de cumplimiento. Pruebas de control. Evalúan la efectividad de los controles internos de la organización para asegurar la integridad, confiabilidad y seguridad de sus operaciones. Esto implica la realización de pruebas de los controles operativos y de seguridad para determinar si están operando como se espera. Pruebas analíticas. Comparan datos financieros y operativos utilizando análisis estadísticos y técnicas de modelado para identificar discrepancias, tendencias inusuales o áreas de posible riesgo. Esto puede incluir análisis de razones financieras, comparaciones con la industria o con empresas similares y análisis de variaciones presupuestarias. Pruebas de corroboración. Obtienen evidencia externa independiente para respaldar la información proporcionada por la organización auditada. Esto puede incluir confirmaciones de terceros, revisión de documentos de respaldo externo y análisis de datos de fuentes externas. Control interno. El control interno se refiere al conjunto de procesos, estructuras y medidas que una organización implementa para garantizar la eficiencia operativa y la mitigación de riesgos. Se basa en la supervisión y la evaluación continua de los procesos. Además, el control interno es fundamental para garantizar la eficiencia operativa, la integridad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Además, proporciona una base sólida para la gestión de riesgos y la toma de decisiones estratégicas. Importancia del control interno. Un sólido control interno fortalece la integridad de la información financiera, protege los activos y promueve el cumplimiento normativo. La transparencia y la responsabilidad son pilares fundamentales de un control interno efectivo. Características del control interno. 1. Ambiente de control. Es el entorno general de la organización en relación con la importancia del control y la responsabilidad de todos los empleados hacia este. Incluye la integridad ética y valores de la alta dirección, así como su compromiso con el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos. 2. Estructura organizativa. Se refiere a la forma en que se distribuyen las responsabilidades y autoridades dentro de la organización para asegurar una adecuada segregación de funciones y supervisión de actividades. 3. Procedimientos de control. Son las políticas y prácticas establecidas para garantizar la exactitud y confiabilidad de la información financiera y operativa, así como para proteger los activos de la organización contra pérdidas, fraudes y mal uso. 4. Segregación de funciones. Implica dividir las responsabilidades relacionadas con la autorización, custodia y registro de activos y transacciones entre diferentes personas para evitar conflictos de interés y reducir el riesgo de errores y fraudes. 5. Supervisión y monitoreo.
incluye la supervisión continua de las actividades operativas y financieras de la organización, así como la evaluación periódica del desempeño de los controles internos para identificar áreas de mejora y oportunidades de fortalecimiento. 6. Acceso a la información. Se refiere a la protección de los activos de información de la organización, incluye datos financieros, confidenciales y críticos, mediante controles de acceso, autentificación y seguridad de la información. Métodos de estudio y evaluación del control interno. Método de cuestionarios. Este método es el uso más frecuente entre los auditores, por la facilidad que representa el que con base en preguntas a empleados, técnicos o directivos, referente a cada una de las fases de la auditoría, se obtenga información a través de respuestas que permitan evaluar el funcionamiento del control interno existente y determinar si existe o no alguna deficiencia en el proceso, para corregirla o considerarla al llevar a cabo los procedimientos de auditoría o al emitir el dictamen. Método descriptivo. Implica una comprensión exhaustiva de los procedimientos y controles de una organización a través de la recopilación de información, entrevistas, análisis de documentos y observación directa. Esto proporciona una base sólida para la evaluación de riesgos y la identificación de áreas de mejora en el control interno. Método gráfico. A través de este método, las operaciones administrativas o contables de los diferentes departamentos pueden ser representadas en gráficas que muestran en forma clara y objetiva sus principales actividades, el origen, secuencia y culminación de las operaciones, los registros contables y comprobantes utilizados, la jerarquía de funcionarios y empleados y cualquier otra información requerida. Método combinado. Es la utilización de dos o de los tres métodos anteriores, de acuerdo con las necesidades, requerimientos o criterios del auditor. Beneficios de auditoría. Los beneficios de la auditoría incluyen la detección temprana de irregularidades, la mejora de la gestión de riesgos y la optimización de procesos. Además, contribuye a fortalecer la credibilidad y reputación de la organización. Desafíos de la auditoría. Los desafíos de la auditoría incluyen la necesidad de mantener la independencia y objetividad, así como la gestión de la complejidad y el cambio de un entorno empresarial dinámico. Mejoras en la auditoría. Se pueden lograr mediante el uso de tecnologías avanzadas, el fortalecimiento de la información y capacitación del personal, y la implementación de prácticas innovadoras para abordar los desafíos actuales. Conclusión. La auditoría y el control interno son cruciales para garantizar la eficiencia, integridad y transparencia en las operaciones de una organización. Mientras la auditoría proporciona una evaluación imparcial de los procesos y estados financieros, el control interno establece políticas para dirigir y mitigar riesgos. La auditoría identifica áreas de mejora y vulnerabilidad, ofreciendo una visión objetiva a la alta dirección. El control interno gestiona el riesgo y promueve la eficiencia operativa y cumplimiento normativo. Juntos fortalecen la gobernanza corporativa y la confianza de la organización. Su implementación continua es esencial para el éxito a largo plazo.